Vamos a darle lectura hasta el 15. ¿Ya están ahí, hermanos? Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, y los ancianos y los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, yo quiero que ustedes me ayuden a hacer una introducción. ¿Quién me puede definir lo que es la palabra calumnia? ¿O qué se le ocurre con la palabra calumnia? Jaime. Inventar algo de alguien. Inventar algo de alguien para destruirlo. Buena. Falso testimonio. ¿Quién más, hermanos? Mentiras. Gerardo. Levantar ciertos hechos, es decir, ciertos hechos contra una persona que resultan falsos. Exactamente. Tipifica como un delito de información o calumnia. Ese es el uso legal de la palabra calumnia, hermanos. Sí. Y todo lo que han dicho es la verdad. Es como se define la palabra calumnia. Muchos, a través de la vida, nosotros hemos enfrentado calumnias, ¿verdad?, de diferentes personas, ¿verdad?, ajenos a nuestras vidas, familiares, amigos, pero hemos recibido esas calumnias que siempre tienen el propósito de destruir. Siempre tienen ese propósito de destruir, hermanos. Hermanos, le he puesto como título: nadie puede resistir al Espíritu Santo. Nadie puede resistir al Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué. Hermanos, la semana pasada hablábamos de 7 diáconos, o de la murmuración, la sabiduría que los apóstoles usaron para solucionar ese asunto, y vimos el resultado, hermanos, ¿verdad? El resultado de lo que sucedió al haber solucionado ese problema o ese asunto de murmuración. Y hermanos, este pasaje que viene a continuación, que tiene que ver con el capítulo 7 también, ¿verdad?, es una continuación, hermanos. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 empieza hablando de Esteban, ¿sí? Y Esteban es uno de los servidores de los grupos de los 7 que eligieron para servir a las mesas, ¿sí? Pero vamos a ver por qué Esteban. ¿Qué nos quiere decir o qué nos quiere hablar el Espíritu Santo con el ejemplo de Esteban? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sucedió en la vida de Esteban siendo una persona que servía a las mesas? Acuérdense, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de... de gracia y poder, ¿verdad? Entonces, hermanos, Esteban, hermanos, es un personaje que es crucial en la vida de la iglesia.
Su vida determina una transición de la iglesia. ¿Sí? Y esos son los propósitos de Dios que a veces nosotros no podemos entender, que Él usa para hacer una transición. Pero vamos a ver qué sucedió. ¿Por qué nadie puede resistir al Espíritu Santo, hermanos? Esteban, como dice aquí, es un hombre lleno de gracia, de poder, ¿verdad? Y lleno del Espíritu Santo también. Y tenía sabiduría. Y en el versículo 8 dice, lleno de gracia, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban era a pesar de que era una persona que servía a las mesas, no significaba que lo único que tenía que hacer es servir mesas, sino que también el poder del Espíritu Santo para predicar, para hablar del Señor, para testificar, estaba con él. Y por eso él hacía esas señales, hermanos. Esas señales son cosas que traían asombro a las personas. ¿Qué es lo que asombra a las personas? Gente que se cura, gente que es liberada de los demonios. Eso asombra a la gente. ¿Usted no se asombra con eso? Sí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Hacía señales. Estas señales, hermanos, es manifestar las maravillas del poder de Dios. Sí, pero también dice que era un varón lleno de gracia y de poder. Sí, de ese dunamis para testificar, hermanos. Él tenía el poder para testificar. No nada más porque era una persona escogida para servir a las mesas, ahí se iba a quedar. Él también tenía la responsabilidad de testificar de Cristo y de hablar de Cristo a las personas. Y esto era lo que Esteban estaba haciendo. Y en el versículo 9, hermanos, dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. O sea, él estaba testificando y de repente se levantan unos de 5 sinagogas, 5 miembros de 5 sinagogas que eran helenistas, que vivían en Jerusalén. Entonces, al escucharlo a Esteban y ver lo que hacía, ellos se levantan contra él. ¿Qué creen que estaba predicando Esteban? ¿Creen que estaba predicando de prosperidad? ¿Creen que estaba predicando de liberación de demonios? ¿Creen que estaba predicando del culto a los ángeles o exaltando a cosas así? No, él estaba predicando a Cristo, ya ese crucificado, estaba en el Evangelio. Y aún hacía esos prodigios y esos milagros. Y estos de la sinagoga, que eran judíos no residentes de Jerusalén, sino que eran de afuera, hermanos, se levantan contra él. Hermanos, se levantan contra él y dice, después de describir la llamada de los libertos, ¿verdad? Que se dice que es un grupo que fue cautivo por los romanos y después fueron libertados, ¿sí? De Cirene, de Alejandría, de Sicilia, como el apóstol Pablo. ¿Sí sabían que el apóstol Pablo era de Sicilia? De Cilicia. Y lo vemos en el capítulo 8 al apóstol Pablo a los pies de los que están apedreando a Esteban, pero vamos a ver más adelante. Sí, hermanos. Entonces, ellos se levantan, hermanos, contra Esteban, y en el versículo 9, al terminar, después de la coma, dice, disputando con Esteban. Sí, disputando con Esteban. Y esa palabra disputando era conversando, discutiendo.
discutiendo con él. Pero ¿qué discutían ellos con Esteban? Lo que todo judío le discute a un cristiano. Cristo no es el Mesías, Cristo no es Dios, Cristo no es el enviado por Dios. Eso es lo que discutían, eso era lo que estaban discutiendo, hermanos. Y cuando empiezan a discutir, pues no son discusiones tranquilitas, hermanos. Son discusiones acaloradas. A nosotros nos tocó hacer un pequeño, no discutir a grandes rasgos, pero sí nos pusimos a contender por la fe ahí en el Cerezo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede alguien llegar a decirnos, sin usar las Escrituras, que tiene una revelación máxima que no hemos entendido. ¿Sí? Y esto son contenciones que nosotros a veces pues enfrentamos, contender ardientemente por la fe. Bueno, es otro sentido, ¿verdad? Ese pasaje, para no sacarlo de contexto. Pero siempre debemos estar preparados para presentar defensa, hermanos. Ahora bien, ellos contendían con Esteban, para no detenerme mucho aquí. Y en el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, esa palabra resistir quiere decir que no lo podían contradecir. Qué raro, ¿verdad? La traducen resistir. Y su original definición es: no le podían contradecir nada, hermanos, nada. Hermanos, no le podían contradecir nada porque el que hablaba era el Espíritu Santo contendiendo con él, con ellos. Era el Espíritu Santo contendiendo contra ellos. Hermanos, por eso es importante, Esteban era lleno de poder, de gracia y del Espíritu Santo y de sabiduría. El Espíritu Santo actuaba de tal manera en su vida que estos judíos no podían contradecir a todo lo que Esteban hablaba. No le podían contradecir. ¿Cómo le podían contradecir que Jesús es el Mesías? ¿Cómo le podían contradecir que Jesús es Dios? ¿Cómo le podían decir que Cristo murió para salvarles? No podían contradecirlo. Y mire, y aquí ni el apóstol Pablo lo pudo contradecir. Porque dice en el capítulo 8, hermanos, aquí, y Saulo, en el capítulo 8 de Hechos, y Saulo consentía en su muerte. Ni siquiera ellos lo pudieron contradecir. Y hermanos, nadie puede contradecir al Espíritu Santo cuando nosotros somos guiados y somos dejados usar por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos llenamos de la sabiduría del Espíritu Santo, nadie nos puede contradecir. De ninguna manera no nos pueden contradecir. En ese debate que tuvimos en el Cerezo, yo le decía, bueno, tenemos dos verdades, ¿cómo las juntas? ¿Y qué llegaron, José? A la misma conclusión. Pero no, porque como ellos supuestamente recibieron una revelación más alta, le decía yo, ¿cómo puenteas pues las dos verdades? Ah, pues es Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? No les voy a platicar todo el problema, ¿verdad? Si quieren que se los platico, se los digo terminando la predicación. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa sabiduría, nos da ese poder, nos da ese entendimiento de su palabra para hablar de la palabra de Dios, para testificar, hermanos, a las personas. Aquí hay algo más, hermanos. No hay imposibles para poder testificar a la gente. Que el mormón, ¿qué?
¿No acaso el Espíritu Santo tiene argumentos para ellos? Para el gnóstico, ¿no tiene el Espíritu Santo argumentos para ellos? Para todos, hermanos. Para todos, solamente con el hecho, hermanos. Y esto es lo importante. Si vas a discutir con alguien, hermanos, no es para contender sobre opiniones. Si no vas a discutir para mostrar a Cristo, hermanos, que en verdadmente Él es el Mesías y que la Biblia habla. ¿Sí? Eso es lo que hizo Esteban. Nadie lo podía contradecir a la sabiduría y a ese espíritu con que hablaban. Pero hermanos, cuando no te pueden rebatir, hermanos, cuando no te pueden contradecir, cuando no pueden echarte tierra hacia ti, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Lo primero que hacen es levantar la calumnia hacia ti. Estos, versículo 11, hermanos. Estos sobornaron a unos, versículo 11, ¿sí? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que él había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar, hablando del templo de Jerusalén, contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Esto le interesaba hablar a Esteban, hermanos? Si hacemos una analogía, son las mismas calumnias que le pusieron a Jesús enfrente. ¿Sí o no? Es lo mismo. Esteban pudo haber dicho: pues ya invéntense otra. Se inventan las mismas cosas. Pero hermanos, estos buscan calumnias a su conveniencia. ¿Y cuántas calumnias acabamos de leer? Palabras blasfemas contra Moisés. ¿Contra quién más? Contra Dios. Soliviantaron al pueblo. Y en el versículo 13 dice que pusieron a testigos falsos. Y exactamente esos testigos falsos, hermanos, son esos que les pagan para decir lo contrario o decir cosas que no son delante de esa persona. Esos testigos falsos, ese pagar a las personas por mentir dentro de un juicio, hermanos, ya vimos dos. ¿Qué otro? En el versículo 13, palabras blasfemas contra quién? Contra el templo, con este santo lugar, contra la ley. 4, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés. 5, ¿verdad? 5 falsos testimonios hacia Esteban, hermanos. ¿Qué iba a hacer Esteban? Estos hombres se levantaron, los del concilio. ¿Qué eran los del concilio? ¿Escribas y fariseos? Los arrebataron y los llevaron para juzgarlo. Se lo llevaron para juzgarlo. Pero entonces, ¿quién pagó a esos hombres, hermanos, para levantarle estos falsos? Ellos mismos, hermanos. Ellos mismos. Parte de ellos mismos levantaron estas calumnias contra Esteban.
Sí. Y hermanos, la sabiduría, el Espíritu Santo se defiende en contra de las calumnias, hermanos. Entre los falsos testimonios, en las falsas verdades que le dijeron a Esteban, el Espíritu Santo se defiende solito, hermanos. ¿Por qué? Dice el versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y parece ser que ahí terminó, ¿verdad? Mira el angelito, ¿verdad? Fíjate lo que hace, pero mire, ¿verdad? Capítulo 7, hermanos. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: Esteban empieza su defensa conforme a la palabra de Dios, hermanos. Y empieza destruyendo sus argumentos. ¿Sí? Empieza destruyendo sus argumentos. Y el primer argumento que les destruye, hermanos, es el argumento contra Dios. Del versículo 2 al versículo 20, hermanos, él habla para destruir ese argumento falso, porque dijeron que hablaba cosas blasfemas contra Dios. Y dice en el versículo 2: y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, el cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar su pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia. Hasta llegar al versículo 20, hermanos, él está hablando de la época de los patriarcas. Desde el llamado de Abraham, Abraham no era monoteísta, hermanos. O sea, no tenía un Dios. ¿Sí sabían eso? Toda esa parte de Mesopotamia adoraban a muchos dioses. ¿Sí? Pero en ese momento Dios llama a Abraham y Abraham cree a ese Dios que no vio, que no ve. ¿Sí? Y le confirma y les dice todo de esto, hermanos, el Dios de Abraham, ¿verdad? Y dice, el Dios de nuestros padres. Y les empieza a hablar de lo que hizo con Abraham, de cómo lo llamó a Abraham para servirle, para ser una nación santa, cómo lo pasó a sus hijos, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, hermanos, y cómo él describe, ¿verdad? Así lo voy a decir, cómo él describe que esos patriarcas, habla de José el soñador, que lo venden para Egipto con el propósito de llevarlo a Egipto y de ser esclavos en Egipto y de levantar, fíjense la línea, y de levantar al libertador que los iba a sacar de Egipto. Hermanos, ¿saben de qué estoy hablando? Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Muchos de nosotros no conocemos la historia de los patriarcas, hermanos. Y Esteban se las delinea punto por punto, hasta llegar a ¿dónde? A la segunda calumnia, hermanos. A llegar al llamado de Moisés, hermanos, como libertador del pueblo de Israel, que lo vemos del versículo 20 al 42. Vamos al versículo 20, hermanos, al 42. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue creado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte,
La hija de Faraón le recogió y le crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obra. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno que era maltratado lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó unos de ellos que reñían y se ponían en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis? Entonces, hermanos, sigue adelante en el 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Midian y engendró 2 hijos. Y por 40 años, hermanos, después de 40, pasaron otros 40 y tiene la visión de la zarza donde Dios lo llama a rescatar a su pueblo. Donde dice: ¿quién les digo que eres? ¿Cómo te llamas? Yo soy, es mi nombre. Cantamos una alabanza, ¿no?, que se llama Yahweh, ¿verdad? ¿Sí la han escuchado? Yahweh. Y esa palabra Yahweh viene y se deriva de la palabra, o de este término, porque hasta ni es impronunciable, que le conocemos como el tetragramatón, hermanos, o sea, que son puras consonantes en el nombre de Dios, pero ese no es el tema. Empieza a hablar del Moisés y de lo que Dios le encarga a Moisés, hermanos. ¿Dónde está la blasfemia, hermanos? ¿Se defiende o no se defiende? Pero necesitaba decírselos, ¿verdad? ¿Dónde está la blasfemia? El reconocer que Dios llamó a Moisés y hermano, les dice desde que la hija de Faraón lo saca del río, hermanos. Se los describe y les describe tal y como está en el Antiguo Testamento, hermanos. La autoridad para ellos, hermanos. Se defiende, hermanos. Se defiende de Moisés, se defiende de hablar palabras blasfemas contra Moisés. ¿Dónde está la blasfemia, hermanos? No hay blasfemia, calumnia, hermanos. Número 3, tercer calumnia. ¿Qué le dijeron? Que hablaba contra este santo lugar. Y Esteban habla del tabernáculo del testimonio, hermanos. Del versículo 43 al 52 habla del tabernáculo del testimonio cuando lo manda a hacer Dios, hasta el templo que hace Salomón, hermanos. Deténgase cuando terminemos o cuando esté en su casa, lea todo el pasaje, hermanos. Lea todo el pasaje, yo lo estoy resumiendo. Habla de cómo armaron el tabernáculo, cómo fue llevado en el desierto, cómo fue pasado a la tierra de Canaán, hermanos. Cómo duraron con ese tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios hasta que el rey Salomón establece y construye el templo, hermanos. Y eso lo habla del versículo 43, hermanos. Del versículo 43. Está muy largo, ¿verdad?
¿Lo predicamos todo, hermanos? ¿Sí? ¿Tienen hasta la madrugada para predicarlo? ¿Sí? ¿Cómo ven? Está muy largo, ¿no? Larguísimo el pasaje. Pero hermanos, Esteban les responde conforme a la palabra, conforme a la autoridad de los judíos, el Talmud, la Torá. Les responde conforme a sus libros, hermanos. El 43, hermanos. Versículo 43. Dice, bueno, voy a leer desde el 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Y os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual había recibido a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, al cual este lugar es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hermanos, y ahí habla del tabernáculo, hermanos. ¿Sí? Y ahorita voy a tocar ese mismo pasaje, hermanos, ¿verdad? Voy a tocar, nada más estamos viendo la defensa de Esteban. ¿Cuántas defensas llevamos a las calumnias? ¿Cuántas calumnias? La cuarta. ¿Cuál fue la cuarta, hermanos? La ley, hermanos. Habla del versículo 53 del capítulo 7, 53. Dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, les responde, ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles. ¿Era una mentira? No. Y desde ahí se quedan ahí nomás le dice, ustedes la recibieron. Y Esteban se defiende. La aplicación para nosotros, hermanos, ¿estás preparado para defender? Aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. ¿Estás preparado? ¿Conoces las historias bíblicas? Dice Josué, ¿verdad? Ya le he escuchado decir esto. Dice, hay muchos que no siquiera conocen quién es Isaac, quién es Jacob, ni quién es Josué, no hablando de él, ¿verdad? Hermanos, hay muchos dentro de la iglesia que no conocemos nada. Nada dentro de nada. ¿Saben por qué no conocemos nada? Miren, si nos ponemos a predicar todo el sermón de Esteban, ¿cuánto tiempo se habrá llevado Esteban? ¿Unas 3 horas para decirles todo eso? ¿Pero por qué lo podía decir? Porque lo conocía, lo sabía, hermanos. Y podía responder ante la calumnia, ante los falsos que se levantaron. ¿Tú estás preparado para responder a las falsas cosas que se dicen? ¿Estás preparado? ¿Sabes? ¿Estás conociendo tu Biblia? ¿La estás memorizando?
O nada más, qué bonito versículo. Y viene una persona a la cual le evangelizas y te enreda. ¿Y qué le digo? ¿Qué le respondo? ¿Qué le hablo? Y muchos terminamos mintiendo, hermanos, hablando cosas que ni bíblicas son. ¿Y sabe qué pasa? Y creo que ahí dice así. Esteban dijo, creo que ustedes recibieron la ley por ángeles. Hermanos, este es un buen ejemplo de este varón, un hombre guiado por el Espíritu Santo, hermanos. No lo pudieron contradecir. No lo pudieron contradecir. Aún ni con las calumnias. Él se defiende de una manera contundente, hermanos. Él se defiende de una manera muy contundente. La invitación, hermanos, que yo les hago en este punto es a que cómete tu Biblia, hermano. Cómetela. ¿Cuánto te tardas en grabarte una canción? Miren, Sharon se las graba. Y la otra vez estábamos con la guitarra y se la sabía. Dice, y yo digo, es muy fácil aprendernos una canción. Pues hasta los niños lo hacen. Pero ¿cuánto, hermanos, es difícil aprenderse un versículo de memoria? ¿Cuánto se tardan en memorizar un versículo? Un pasaje, hermanos. ¿Cuánto, hermanos, nos tardamos? A ver, Humberto, ¿cuánto te tardas en memorizar un versículo? ¿Heder un día? Exactamente, y cierto, un día, hermanos. A lo mejor algunos, un pasaje, por ejemplo, Gonzalo, bueno, no lo conocen ustedes, pero ese muchacho, cuando trabajábamos juntos, él llegaba y me citaba pasajes de 10 versículos. Y yo le decía, ¿a poco todo eso se aprendió? Y dice, sí. Dice, no, apenas si llevo 3. Le decía yo vacilando. Pero yo me maravillaba cómo él, y fíjense, voy a hacer la diferencia. Él, antes de entregar su vida a Cristo, batallaba para retener cosas. Fíjense, aquí les voy a decir esto. Cuando él se convierte al Señor y empieza a leer y empieza a memorizar, hermanos, yo me maravillaba porque lo escuchaba citar versículo tras versículo, hermanos. Y yo decía, caray, ¿qué pasó en la vida de este muchacho? Es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo no va a usar más que su palabra para testificar. Pero, ¿te estás dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo actúe en ti? ¿O nomás estás actuando en ti mismo? Había un escatólogo, hermanos, no sé si lo conozcan, que es de un grupo carisma pentecostal. Se llamaba, no sé si todavía viva, se llama Jack Van Impe. No sé si han llegado a escuchar de él. Y él dice, yo cada mañana me levanto a memorizar. Yo lo llegué a escuchar. Y decía, y él citaba versículos de memoria. Así, bum, 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 sí. Pero con humildad lo veía, porque llegué a ver a otro, ¿verdad? De otro predicador también carismático, pero él era muy arrogante para citar la Escritura.
Él le encargaba a una persona, a ver, léame el pasaje tal y tal. Entonces la persona estaba leyendo y él interrumpía a la persona leyendo lo mismo. Todo para hacer ver el conocimiento. Hermanos, cuando tú tengas ese conocimiento bíblico, no es para dar a conocer tu esplendidez, hermano. Es para testificar del poder de Dios. Es para testificar de Cristo Jesús. ¿Sí? Hermanos, eso es lo importante en esto, hermanos. Regresamos a Hechos, hermanos. Una técnica, bueno, ahorita mientras regresan a Hechos, hermanos, cuando empieces a memorizar, muchas cosas puedes asociarlas con algunas cosas para poder recordar ese versículo, ¿verdad? O puedes memorizar una parte y luego la otra parte. Pero hermano, trata de memorizar un versículo. Empieza a hacerlo. Empieza a memorizar tu Biblia. Empieza a hacerlo, hermano. ¿Sí? Empieza a hacerlo. Esto te va a ayudar mucho. ¿Sí? Pero empieza haciéndolo. Si tú no lo haces, hermano, pues a lo mejor el Espíritu Santo te usa, pero si tú no tienes comunión con Dios, lees la palabra, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pues creo que dice ahí, pero bueno, ¿sí? Vamos haciéndolo, hermanos. Regresamos a Hechos, hermanos. Y la verdad, hermanos, el hablar la verdad es tu mejor aliado, hermanos. Es la mejor sabiduría. La verdad es la que usa el Espíritu Santo, hermanos. Pero esta verdad, hermanos, esta verdad te va a traer consecuencias. A Esteban le trajo consecuencias el contestar con la verdad. ¿Sí? Dice el capítulo 7, versículo 54. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, entregó el equipo, hermanos. Durmió. Hermanos, cuando tú hables la verdad, no te van a felicitar, hermano. Cuando tú contiendas y no te puedan contradecir, no te van a felicitar. Te van a decir: qué bueno, te felicito. Lo primero que te van a hacer, hermanos, es que estas personas que aún calumnian y no pueden ser, no se salen con la suya, hermanos, ¿saben qué pasa? Reaccionan de una manera y muestran una manera sin humildad, hermanos.
Y lo primero que hacen es, se sienten ofendidos, hermanos. Se sienten ofendidos cuando ellos ofendieron más. ¿O no ofendieron a Esteban calumniándolo? Pero ya les respondió, no lo pusieron contradecir, ahora me enojo contra ellos, contra él. Qué cobardes, ¿no? Qué falta de humildad, hermanos, en esos hombres religiosos. Y vamos a calcar eso, religiosos, que vivían una religión, que supuestamente conocían al Dios vivo. No reaccionan así, diciendo, ay Esteban, creo que perdónanos, Steve, ¿verdad? Perdónenos, mi buen hermano Esteban, perdónenos, mi buen... No lo hacen así, sino que en el 54 dice, en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, hermanos. ¿Qué querrá decir esa frase, hermanos? Se enfurecían en sus corazones. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Se enfurecían en sus corazones. ¿Qué querrá decir? Se enfurecían en sus corazones. Se sentían ofendidos, Manuel. Bueno, y fuera se hubieran incomodado, ¿verdad? Como los de Hechos 2, diciendo, ¿qué queremos hacer? Pero ellos decían, estaban enojados, estaban ofendidos, estaban furiosos por no haberlo hecho caer a él. ¿Sí? Dentro de su corazón estaban dañados, hermanos. Se dañaron, pero de enojo, para que se entiendan más. Cuando a usted lo ofenden, a veces no, a ver, aquí la verdad, cuando usted lo ofenden, reacciona de, ay, Dios te bendiga, todo amor, todo paz. No, ¿verdad? La verdad, ¿cómo reacciona? O cuando no se hacen las cosas como tú quieres, ¿cómo reaccionas? Y no golpeas la pared nomás porque tienes que dar testimonio, ¿verdad? Y hasta le haces... Pero esa expresión dentro del corazón, hermanos, eso es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Para que ustedes entiendan este término, esto es lo que hicieron estos hombres con Esteban, hermanos. ¿Han visto cómo crujen los dientes, hermanos? ¿Verdad? Pues esto pasó con ellos, hermanos. Seguimos adelante. En el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Otra de las cosas que hacen es, ya no te quiero escuchar, guarda silencio, cállate. ¿Qué hacen las personas cuando no los evangelizas y no quieren escuchar? Que dicen, no quiero escuchar, no, y te dan la espalda. ¿Le han tocado? Pues así mero. Hermanos, ¿quién era el más ofendido aquí? ¿Esteban o ellos? Mire, qué lindos, ¿verdad? Se ofendieron y ya no quieren escuchar más. Es como cuando tu esposa te dice tus verdades, ¿verdad? Le dices, ni me digas eso ya. Te sientes ofendido. Bueno, estos se sintieron ofendidos, hermanos. Hermanos, se ofendieron, no quisieron escuchar.
Y bueno, y fuera le hubieran dado la espalda a Esteban, hermanos. Le hubieran dado la espalda. Pero sin embargo dice que arremetieron contra él, hermanos. Arremetieron contra él. A una. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron todos contra él. Lo sacaron del concilio y lo llevaron fuera de la ciudad a Esteban, no soportando que les había dado en la puritita torre, ¿verdad? Como decimos aquí, o como les había respondido de una manera tan sabia, hermanos, que lo llevaron afuera. Pero hermanos, también no nada más esa es la razón por la que arremetieron contra él, hermanos. En el versículo 51, bueno, en el 49, vamos a verlo. En el 50, bueno, ya, póngase de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 51. Duros de servir, vis, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Hermanos, les dijo sus verdades, hermanos. Les dijo su ineficacia o les hizo ver que Jesús era el Mesías, hermanos, que era el justo, que era el profeta que Dios había anunciado por medio de Moisés. Y lo cita en el pasaje, hermanos. Y les dice, ustedes son duros de cerviz. Siempre están resistiendo al Espíritu Santo, contradiciendo al Espíritu Santo, hermanos. Esos son esos religiosos, que su religión no los deja ver más allá, hermanos, de las cosas. No los deja ver más allá de su propia religión. Hermano, si tú estás viviendo una religión, corta con tu religión y vive una vida en Cristo. Porque tu religión te va a limitar. Y cuando te hablen lo bíblico te vas a enojar. Te vas a enojar. Porque no rima con tu religión. Porque no rima con lo que tú crees. Porque no rima con lo que tú piensas. Que tiene que ser así. Hermanos, estos hombres les dijo sus verdades, hermanos. Y les dijo, ustedes están como los profetas, están como sus padres. Eso mismo les dijo Cristo a los fariseos. Ustedes son los hijos de los que mataron a los profetas. Y decís, si estuviéramos en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos hecho eso con los profetas. Hermanos, estos son los religiosos a los que se enfrentó Esteban. Esas son las cosas, hermanos, que enfurecieron a estos hombres. Y la reacción fue apedrearlo, hermanos. Matarlo. Pregunta, ¿se merecía la muerte Esteban? Pero era en el Sanedrín. ¿Por qué consintieron? ¿Por qué Pablo, siendo parte del Sanedrín, consintió en matarle? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pudieron soportar el Espíritu Santo, hermanos. No pudieron. Y se cumple lo que dice Esteban. Ustedes resisten al Espíritu Santo. No estaban peleando con Esteban, hermanos. Estaban en contra de la sabiduría del Espíritu Santo. Sí, hermanos.
Y le costó la vida a Esteban, hermanos. Y le costó la vida. Le costó la vida. Pero Dios le da un consuelo a Esteban. Esa visión de verle, hermanos, en el concilio, levanta sus ojos y él dice: veo ¿a quién? Al Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Hermanos, el primer mártir, el primero que sufrió la muerte, que murió por su fe, fue Esteban. Él habló la verdad, él dijo la verdad, confrontó a los religiosos y le costó la muerte. Dios lo consuela y le muestra que ahí está, los cielos abiertos, dice. Este pasaje de los cielos abiertos, no me voy a meter en él, hermanos, pero Isaías 6 del 1 al 3 lo habla. Ezequiel 1, 26 al 28 también se ve. Y hermanos, también en Apocalipsis 4, 1 y 19, 11, hermanos, mostrando la grandeza y la maravillosa gloria de Dios. Pero él es el primer mártir, hermanos. Y muchos se podrían preguntar, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que mataran a Esteban? Hacía milagros y prodigios. Sabía la Escritura. Un excelente predicador. Solamente Dios sabe por qué lo hizo. ¿Saben por qué? Porque él fue el primero, hermanos, que no se quedó dentro de Jerusalén, hermanos, a predicarle a puros judíos puros. Se fue a predicarle a esos helenistas, hermanos, judíos. Y esto Dios lo permitió, hermanos, con un plan maravilloso. Pero capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8 de Hechos, y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando en casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vino una gran persecución contra la iglesia, hermanos. Y lo vamos a ver la semana que entra, hermanos. Si Esteban no muere así, no viene esa persecución. Y si no viene esa persecución, hermanos, todos hubieran estado felices en Jerusalén. Estuvieran felices ahí, en sus cuatro paredes. Ahí, sentados en su banca. Ahí, sentados, escuchando a los apóstoles y predicándole a puros judíos, hermanos. Entonces, la muerte de Esteban trajo un buen y grande propósito, hermanos. ¿Sí? ¿Quién puede entender esto? Solo Dios sabe cómo hace las cosas, ¿verdad? O le podemos decir y reclamar a Dios: ¿por qué mataste, por qué permitiste que mataran a Esteban? Él lo hace así y tiene un propósito detrás, ¿no? Y eso es lo que nos muestra la vida de Esteban, hermanos. Ahora te pregunto, ¿Esteban es un ejemplo para ti? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿O tiene que venir una persecución para que tú hagas lo que te toca hacer? Hermanos, oímos de los asesinatos en Zacatecas. Oímos del narcotráfico. Oímos de cosas violentas.
Y la iglesia lo que único que hace es: no, yo no, ya no salgo después de las 7. ¿Es el propósito de Dios para la iglesia? Hermanos, Esteban es un buen ejemplo de lo que quiere en ti y lo que quiere en mí. ¿Por qué miedo a la muerte? ¿Por qué, Jaime, miedo a la muerte? ¿Que acaso el apóstol no dijo: el morir es ganancia? ¿El vivir para mí es Cristo? ¿Por qué pues? Ay, no. En vez de que empecemos a predicar el Evangelio, a contender, a predicar, a hablarle a la gente, estamos asustados, hermanos, estamos amedrentados. ¿Que nuestra vida no depende de Dios? ¿O depende de nosotros o de las circunstancias que están a un lado? Depende de Dios. Esteban pensaba que lo iban a matar, no, pero sin embargo así pasó. Y él le reclamó a Dios: Dios, perdón. Dijo: no, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué yo? Así dijo Esteban: ¿por qué yo, Dios? No, sin embargo él dijo: Dios, ¿sí? En el capítulo 7, en el versículo 55, Jesús estaba a la diestra de Dios. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ya, lo apedrean, hermanos. Ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon y pusieron sus ropas. Y dice en el versículo 60: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él los bendijo, es más, pidió perdón por ellos. A nosotros nos ofenden y estamos en contra de quien nos ofende. A nosotros nos hacen algo y estamos en contra de esos, hermanos. Y sin embargo, Él le dijo a Dios: no les tomes en cuenta este pecado, su muerte. ¿Sí, hermanos? Habla de tal manera que ellos también se tapen los oídos. Habla de Cristo glorificado, hermanos, de tal manera que ellos se tapen los oídos. Esa es nuestra labor, hermanos. Predicar y estar preparados, hermanos, para la defensa del Evangelio. Vamos a orar. Señor.